Bienvenidos a la octava parte de este curso de cómo aprender a programar. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son los operadores lógicos y los operadores relacionales. Así es que vamos a comenzar rápidamente. En primer lugar tenemos lo que son los operadores relacionales. Estos operadores nos van a permitir comparar entre dos variables. Como recordarás, una variable es un espacio en memoria que nos va a permitir alojar ya sea texto o algún valor numérico. En total tenemos 6 tipos de operadores relacionales. Cada uno de ellos se va a identificar por signos. Estos signos tienen un nombre que a su vez van a hacer referencia a la funcionalidad que nos van a permitir programar o ejecutar. Para que tú puedas hacer funcionar estos operadores, siempre debes de colocarlos entre dos variables, como lo pongo en estos ejemplos, ¿vale? Si tú no lo haces así, no los vas a poder utilizar. Ahora, en segundo lugar tenemos lo que son los operadores lógicos. Estos operadores, a diferencia de los operadores relacionales, nos van a permitir comparar resultados. Como recordarás, aquí únicamente podemos comparar variables. Con los operadores lógicos podemos comparar ya sean dos o más resultados simultáneamente. Tenemos en total 3 tipos de operadores lógicos, que es AND, OR y NOT. AND, OR y NOT también se van a representar por signos. Estos signos son ampersand para AND, pipe para OR, y el signo de admiración para NOT. Ahora, ¿cómo los vamos a utilizar? Bien, tú en programación puedes utilizarlos de dos formas, ya sea utilizando su signo, su simbología, o también colocando la palabra que corresponde. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un AND, puedo utilizar AND directamente o puedo utilizar ampersand. Pero esto depende del lenguaje de programación que estés utilizando, aunque ahorita no vamos a profundizarnos en eso. Vamos a ver los ejemplos de cómo se debe de utilizar. Supongamos que nosotros tenemos un escenario donde queremos ir a una fiesta. Para eso vamos con nuestra mamá y le pedimos permiso. Mamá, ¿puedo ir a la fiesta? Tu mamá te va a condicionar y te va a poner a hacer algunas tareas para que tú puedas ir a la fiesta. Bien, vamos a ver el ejemplo con AND. Con AND sucedería la siguiente situación. Te diría, si sacas la basura y haces tu tarea, puedes ir. Es decir, que nuestra mamá nos está condicionando a cumplir dos acciones, dos condiciones simultáneamente. Y si no las cumplimos, no vamos a poder ir a la fiesta. Eso quiere decir que cuando tú utilizas AND, que por su traducción al español es y, AND lo que hace es que siempre te va a pedir que se cumplan todas las condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con OR? OR por su traducción al español significa o, y vamos a ver el mismo escenario. Supongamos que vas y le preguntas a tu mamá, mamá, ¿puedo ir a la fiesta? Tu mamá te va a condicionar y te va a responder, si sacas la basura o haces tu tarea, puedes ir. Quiere decir que me está pidiendo que únicamente haga una de las dos tareas. Es decir, que OR lo que va a hacer es que únicamente me va a pedir que se cumpla una condición de todas las que yo establezca. A diferencia de AND, que como te comentaba, va a pedir que cumplas todas las condiciones que tú pides. Esa es la diferencia entre AND y OR. Y finalmente tenemos NOT. NOT realmente no lo vamos a utilizar mucho. Y en el momento en el que lo utilicemos yo me voy a centrar a explicártelo a profundidad. Pero de momento basta saber con que NOT lo único que hace es invertir la condición. Por ejemplo, si tu mamá te dice sí puedes ir a la fiesta, cuando ella aplique un NOT, únicamente lo que va a pasar es que va a invertir la condición y te va a decir no, pues no puedes ir, ¿vale? Bueno, una vez que ya entendimos cómo son o cómo funcionan los operadores relacionales y los operadores lógicos, vamos a verlo de forma práctica. Para eso yo ya he preparado un programa, un ejercicio, el cual nos pide dos características muy particulares. En primer lugar nos dice que el programa no debe de finalizar hasta que el usuario indique que desea terminar la ejecución del programa. Y segundo punto, nos dice que el programa deberá de calcular el área de un rectángulo y de un triángulo a través de métodos. Como recordarás, en un video pasado nosotros ya aprendimos a programar métodos en programación. Así es que bueno, vamos a hacerlo. En primer lugar, en este punto ya tenemos un poquito más despierto la habilidad del análisis. Si te das cuenta, en el primer punto nos dice que el programa no debe de finalizar hasta que el usuario lo indique. Eso quiere decir que entonces el programa va a estar dentro de un ciclo constante. Y ese ciclo únicamente va a terminar en el momento en el que el usuario determine que quiere terminar el programa. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, pues muy simple. El programa quizás nos va a hacer una pregunta donde digamos, bueno, ya quiero terminar el programa. Así es que vamos a programarlo. Vamos a abrir nuestro Raptor y vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es guardar nuestro proyecto. En este caso, a mi proyecto yo le voy a llamar operadores, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho esto, como te comentaba, muy seguramente nuestro programa va a estar dentro de un ciclo. Entonces vamos a poner un ciclo.
Como recordarás, los ciclos dentro de sí tienen una condición, que es quien determina si sigue el ciclo ejecutándose o simplemente va a terminar. Para que nosotros podamos hacer uso de esta condición, necesitamos declarar una variable. A esta variable yo la voy a llamar ejecución, porque va a ser la variable que va a determinar si el programa se sigue ejecutando o simplemente va a terminar. Ahora, yo voy a preguntarle a mi usuario si desea ejecutar todavía el programa o si desea dejar de ejecutar el mismo programa. Yo espero que mi usuario me responda con un sí o con un no. Eso yo lo voy a guardar dentro de esta variable. Pero ojo, el sí o el no son texto, entonces yo necesito que esta variable sea de tipo texto. Para eso yo necesito declarar mis variables con dos comillas, ¿vale? Si fuera una variable de tipo numérico, yo únicamente le pongo un 0, pero como es de tipo texto, yo le voy a poner aquí dos comillas. Bien, una vez que ya hayamos hecho eso, voy a proceder a programar o a configurar mi condición que va a regir o va a determinar qué función debe de tener mi ciclo. Entonces, yo le voy a decir que mientras mi variable ejecución no sea igual a la palabra sí, que debe de ir entre comillas porque es texto, el programa se debe de seguir ejecutando. Ahora, también le tengo que decir que cuando pase por aquí al final, yo con ayuda de un input le tengo que preguntar a mi usuario, ¿deseas terminar la ejecución del programa? Y preguntarle sí o no, ¿vale? Y esta respuesta yo la voy a guardar dentro de una variable que ya declaré anteriormente, que es esta, que se llama ejecución, ¿vale? Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver que efectivamente esté cumpliendo su cometido. Yo le voy a poner la palabra sí, y ¿qué va a pasar? Que se supone que tiene que terminar la ejecución del programa, y efectivamente ya la terminó. Pero ¿qué pasa si mi usuario escribe la palabra sí con mayúsculas? Bueno, pues aquí hay algo muy importante dentro de la programación. El programa se va a seguir ejecutando infinitamente. ¿Por qué? Porque yo solo he programado para que mi programa esté atento a la palabra sí en minúsculas. Mira, ya la escribí en minúsculas y ¿qué pasa? Se terminó el programa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí ya utilicé yo un operador relacional, que es el de igual, que es el que tenemos aquí. Este operador es el que yo ya utilicé. Como recordarás, habíamos quedado que estos operadores relacionales nos van a permitir comparar entre dos variables o dos elementos, ya sea una variable y un elemento o dos variables o dos elementos. En esta situación yo tengo una variable de tipo texto y un elemento de tipo texto. Bueno, yo ya utilicé lo que es yo ya utilicé un operador relacional, que es este de aquí, pero tengo que decirle también a mi programa que debe estar atento a no solo esta situación, sino que del usuario, ¿qué tal si escribe también la palabra sí en mayúsculas o la palabra sí en mayúsculas y en minúsculas, por ejemplo, S mayúscula y I minúscula, o finalmente otras situaciones que puede escribir la S minúscula y la I mayúscula? Bueno, para que el programa pueda ejecutar esto, yo tengo que apoyarme de un operador lógico que va a ser OR. OR, como recordarás, habíamos quedado, va a determinar que tú puedas hacer cumplir únicamente una condición de la que estás colocando, a diferencia de AND, que AND va a pedir que se cumplan todas las condiciones. En este caso yo voy a utilizar OR. OR me va a decir que va a estar también al pendiente de que si ejecución contiene la palabra sí en mayúsculas o sí, o aquí vamos a poner otro OR, ejecución va a ser igual o contiene la palabra sí en mayúscula y en minúscula, y finalmente le vamos a decir que o también puede pasar que ejecución sea igual a la palabra sí con S minúscula e I mayúscula, ¿vale? Bien, ya tengo todas estas condiciones, vamos a probar nada más con una, que es con la palabra sí en mayúsculas. Voy a ponerle sí y el programa tiene que terminar, y efectivamente el programa ya terminó. Bien, nosotros ya hemos programado la primera parte de nuestro programa. Ahora vamos a programar la segunda parte, que es el área de un rectángulo y de un triángulo a través de métodos. Vamos a regresar a Raptor y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a programarlo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que tenemos que declarar son tres variables que tú ya recordarás. Todo triángulo y todo rectángulo tienen una área. En su área tienen una base y una altura. Entonces vamos a poner aquí una variable que se llame base y que va a ser de tipo numérico. También vamos a declarar una variable que se llame altura
y que va a ser de tipo numérico. Y finalmente vamos a declarar una variable donde vamos a guardar el área, que se va a llamar área, y también va a ser de tipo numérico. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es programar nuestros métodos. El primer método va a ser de rectángulo y nuestro segundo método va a ser de nuestro triángulo. Bien, lo que tenemos que hacer es ir directo primero a nuestra subclase rectángulo, porque como recordarás, donde está el main es donde se ejecuta nuestro programa y las demás son subclases. Bueno, vamos a ir al rectángulo y vamos a empezar a programar nuestro método. Bien, vamos a utilizar dos input, vamos a utilizar un assignment y vamos a utilizar un output. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Bueno, el primer input lo vamos a utilizar para pedirle al usuario que nos dame el valor de la base, ¿vale? Y lo vamos a guardar en la variable que ya hemos programado previamente, que se llama base. Después, en el segundo, le vamos a decir a nuestro usuario, entre comillas porque es texto, dame el valor de la altura. Y lo vamos a guardar en la variable que se llama altura. Ahora, vamos a decirle que tiene que calcular el área. ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a decir que dentro de la variable área va a guardar el resultado de multiplicar la altura por la base. Como recordarás, en programación para multiplicar debemos de utilizar un asterisco. Bien, y finalmente vamos a decirle al usuario cuál fue el resultado del área. Entonces vamos a poner aquí, el resultado del área es... dos puntos, un espacio, concatenamos la variable que tiene el resultado, que es área, y concatenamos las unidades, que son metros cuadrados. Bien, una vez que ya programamos nuestro método rectángulo, vamos a programar nuestro método triángulo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Dos input, pero estos son output. Vale, vamos a utilizar dos input, vamos a utilizar un assignment y vamos a utilizar un output. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a decir... dame el valor de la base y lo vamos a guardar en la variable base. Después vamos a decirle dame el valor de la altura y lo vamos a guardar en la variable altura. Vamos a programar la fórmula que nos dice que área de un triángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 2. Pero aquí pasa algo bien importante. En matemáticas nos enseñaron que existe algo que se llama prioridad de los signos. Quiere decir que lo primero que se va a realizar en esta operación, si yo la dejo así, va a ser la división. Y después lo que me dé de resultado esta división se va a multiplicar por lo que yo tengo en base. Cuando realmente lo que yo tengo que hacer es hacer que primero se multiplique la base por la altura y finalmente ese resultado se divida entre 2. Para que yo pueda lograr eso, lo tengo que colocar entre paréntesis la primera parte, que va a ser base por altura. Con esto yo le voy a decir a mi programa que lo primero que tiene que hacer es multiplicar la base por la altura y ese resultado lo va a dividir entre 2 para finalmente guardarlo dentro del área. Bien, finalmente lo que me resta es colocar el resultado. Yo aquí le voy a poner entre comillas el resultado del área es... dos puntos, espacio, concatenamos la variable que tiene el resultado, que es área, y colocamos las unidades, que son metros cuadrados. Listo. Con esto nosotros ya terminamos de programar ambos métodos. Ahora, ¿qué es lo que nos resta por hacer? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es colocar una pregunta con ayuda de un input. La vamos a poner al principio del loop. En loop le vamos a decir aquí a nuestro programa, a ver, presiona 1 para calcular, pero aquí vamos a ponerle presiona 1 para área del rectángulo. Y vamos a poner una coma y vamos a ponerle presiona 2 para, vamos a poner aquí en mayúsculas, aquí listo, presiona 2 para el área de un triángulo. Listo. Ahora, aquí esto lo tenemos que guardar dentro de una variable. Yo no he declarado esa variable, no lo preví. Aquí es un error de programación porque no hice correctamente mi principio básico, que es analizar. Pero bueno, esto tiene solución en esta altura, ya que solo es una variable. Yo a esta variable la voy a nombrar selección. Si puedo hacer esto, puedo utilizar una variable sin antes haberla declarado, porque
como todavía no voy a echar a andar el programa, no lo voy a correr aún, entonces no va a marcarme ningún error. Pero en cuanto yo termine de programar esto, sí tengo que ir inmediatamente a declarar esta variable. Bien, lo que voy a hacer aquí es que mi usuario presione 1 para calcular el área de un rectángulo, o que presione 2 para calcular el área de un triángulo. Como va a ser un número, la variable selección va a ser de tipo numérico. Entonces, ya que está programado esto, yo tengo que poner un assignment y lo voy a colocar aquí. Y le voy a poner que quiero una variable que se llame selección, que va a ser de tipo numérico. Bien, una vez que ya hicimos esto, si te das cuenta, lo que va a hacer aquí mi programa es preguntarme. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es poner un condicional. Este condicional lo que va a hacer es permitirme a mí decidir hacia qué camino o qué instrucción debe de ejecutar mi programa. Entonces yo le voy a poner aquí que selección, con ayuda de un operador relacional que va a ser el de igual, le voy a poner que si selección es igual a 1, debe de calcular el área de un rectángulo, que es lo que yo puse aquí. Entonces, con ayuda de call, vamos a invocar nuestro método rectángulo, que es el que yo ya tengo programado, ¿vale? Ahora, después de esto, ¿qué pasa si el usuario no presionó 1? Bueno, presionó 2. Entonces yo le voy a poner aquí con ayuda de un selección. Le voy a poner aquí que si selección es igual a 2, entonces que diga, mira, si selección es igual a 2, que siga este camino. Entonces yo le voy a poner aquí con ayuda de un call, que me diga que es, más bien, que invoque al método triángulo, ¿vale? Y finalmente aquí le voy a decir que si ese no, más bien que si no es 1 ni 2, simplemente que mande un letrero que diga, entre comillas, porque es texto, la selección no existe, porque el usuario bien pudo apretar otro número que no sea 1 o 2, ¿vale? Ahora, también hay que ponerle aquí un output a nuestros condicionales, porque le tenemos que indicar a nuestro usuario qué fue lo que eligió. Le vamos a poner aquí, has seleccionado el área de un rectángulo, y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a ponerle, has seleccionado el área de un triángulo, ¿vale? Aquí ya puse uno de más y listo. Ahora, únicamente basta ver que efectivamente se cumpla lo que estoy haciendo. Es decir, va a entrar el programa, me va a preguntar que presione un número, sea cual sea mi resultado, va a ejecutar el área. Ojo, voy a presionar control X, ¿vale? Voy a dar clic aquí, ¿vale? Y le voy a dar control V. ¿Qué es lo que hice? El letrero que teníamos aquí abajo lo pasé aquí arriba. Es que primero debe de preguntarme si deseo continuar o no. Y dependiendo de eso, mi programa debe determinar si vuelve a entrar el ciclo o simplemente debe de salir. Ahora, vamos a colocar únicamente aquí un output que nos diga el programa finalizó correctamente. Listo. En este momento nosotros ya terminamos nuestro programa, así es que vamos a ejecutarlo y vamos a hacer la prueba. Lo que voy a hacer primero es decirle que quiero calcular el área de un rectángulo. Le voy a presionar 1 porque esa es la opción. ¿Ok? Entonces entra el método del rectángulo, me pide el valor de la base. Le voy a decir que la base vale 10 y que la altura vale 5. ¿Vale? Ya sacó el área. Ahora me pregunta, ¿deseas terminar la ejecución del programa? Pues yo le voy a poner que sí, que quiero terminar la ejecución del programa. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente terminó la ejecución del programa y me dijo, ha seleccionado el área de un rectángulo y el resultado del área es 50 metros cuadrados. El programa finalizó correctamente. Ahora vamos a hacer una última prueba, vamos a darle 2 vueltas a este programa. Bien, empieza a ejecutarse el programa y nos va a preguntar, ¿qué deseas calcular? Bueno, primero quiero calcular el área de un triángulo. Le voy a decir que mi área, mi base vale 15 y que mi altura vale 5. Ahora, me pregunta que si quiero terminar con la ejecución del programa, le voy a decir que no, ¿vale? Cuando me empiece a decir que no, va a volver a entrar. Ahora quiero calcular el área de un rectángulo nuevamente. Le voy a decir que mi base vale 10 y que mi altura vale 5. Ahora le voy a decir que sí quiero terminar con la ejecución del programa. ¿Y qué es lo que pasa? Terminó el programa. Primero seleccioné el área de un triángulo,
me sacó el resultado del área y después me calculó el resultado del área de un rectángulo y finalmente me dijo que el programa finalizó correctamente. Y bien, pues así es como se utilizan los operadores lógicos y los operadores relacionales, y como podrás haberte dado cuenta, pues ya estamos utilizando realmente todo lo que hemos aprendido hasta ahora de una forma más práctica y más compleja, y todo sin que tú lo hayas notado. Ahora, este programa, como siempre, yo te lo dejo en la descripción del video para que tú puedas utilizarlo, al igual que el PDF con la tablita de los operadores relacionales y los operadores lógicos, para que tú puedas estudiarlos y quizás tú puedas seguir jugando con todo esto.